unas circunstancias políticas en nuestro país en la que pareciera que todo es posible y en la que pareciera que de repente no existe ningún tipo de regla, pero esto me parece que resulta desde todo punto de vista una situación inédita, inclusive en el Perú, ¿no es cierto?, que una fuerza política, que es la que de alguna manera controla el Congreso de la República, decida primero muy tempranamente abrir una campaña electoral, ¿no es cierto?, para lanzar a una persona que tiene la condición de condenada por la justicia peruana por delitos de corrupción, por delitos contra la administración pública y por delitos que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. Y es un debate en el que de verdad yo estoy francamente sorprendido de la ligereza con ligereza y ambigüedad, diría yo, con la que muchos abogados políticos pretenden como que pasar no solamente por agua tibia, sino desconocer la normatividad constitucional y legal existente en el Perú, que es una normatividad que de una manera absolutamente clara prohíbe que un condenado por delitos dolosos, la ley no dice qué delitos, simplemente habla de delitos dolosos y por lo tanto podría ser cualquier delito, está legalmente imposibilitado de postular a un cargo público. En condena vigente, ¿verdad? Porque aquí se ha generado un enfrentamiento entre posiciones con respecto de que consideran que el indulto le otorga a Alberto Fujimori o cualquier persona la posibilidad de poder postular a la presidencia o algún cargo público, y otros que por el contrario mencionan que no, porque la condena todavía sigue vigente pese al indulto y que el señor Fujimori no ha sido amnistiado, que en todo caso sí podría haberse dado esa posibilidad. Mira, sí, esa es la otra parte del debate, ¿no? Que también es una parte que me sigue extrañando. Y claro, una cosa es ser un seguidor de Fujimori o reclamarse fujimorista o ser el abogado de Fujimori, y otra cosa es querer venderle al país una suerte de gato por liebre, ¿no? Es decir, el tema de la existencia de una prohibición para que Fujimori postule, digamos, no es un tema opinable. Es decir, yo no puedo decir de que lo que la ley prohíbe es algo que lo voy a poner en tela de juicio y lo voy a como que pasar por agua tibia, o le voy a dotar de una suerte de ambigüedad para que me permitan hacer lo que la ley prohíbe. Digamos, eso me parece que no corresponde. Pero eso es lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Se dice que en realidad como que no importa la ley, sino el derecho del señor Fujimori tendría que ser de ser elegido para conducir los destinos del Perú, porque dice que él ha declarado que tiene interés de volver a trabajar por el Perú. Mira, en realidad cualquier persona puede tener la posibilidad de querer postular a un cargo público, pero eso significa que esa persona, sea Fujimori, Juan Pérez o quien sea, tiene que someterse al marco normativo existente, y en este caso hay un marco normativo que simplemente establece una prohibición absolutamente explícita y expresa, que no tiene la posibilidad de ser siquiera interpretable, ¿no es cierto? Si dice la ley que un condenado por delitos dolosos no puede postular, bueno, por lo tanto, está imposibilitado de hacerlo. Que el tipo quiera ser nuevamente presidente, ese asunto se queda en sus buenos deseos, pero me parece que nadie está por encima de la ley, ni siquiera Fujimori. El problema es de que se quiere colocar por encima de la ley esta circunstancia, y eso a mí me da la impresión de que esto termina siendo más una suerte de operación política que en realidad una suerte ¿En qué sentido? ¿Cuál sería el trasfondo de este anuncio de la postulación del señor Alberto Fujimori? ¿Qué se escondería a su criterio? Mira, yo creo que hay dos circunstancias desde mi punto de vista, ¿no? Uno primero es el juicio que se ha iniciado hace 2 semanas contra Keiko Fujimori. O sea, sabíamos de que, como desde el fujimorismo se decía, ¿no?, que Keiko Fujimori era una suerte de la candidata natural del fujimorismo, ¿no? Pero claro, Keiko Fujimori tiene un serio problema.
que ya ha intervenido en 3 procesos electorales y todos le han ganado. Y por lo tanto creo que Keiko, si algo tiene de sensatez, dirá, por lo tanto, debo utilizar el potencial político o el crédito político que tiene mi padre, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a utilizar su imagen hasta donde sea posible. Keiko sabe que un jurado nacional de elecciones independiente, el día mismo que inscriban a Alberto Fujimori como candidato, lo va a rechazar, ¿no es cierto? Porque en realidad el jurado tendrá que ver, oye, este tipo no es cierto que está condenado, sí, está condenado, por lo tanto va a rechazar esa inscripción. Pero mientras tanto creo que se pretende generar una suerte de movida política, primero para desviar un poco la atención y el interés público del caso Los Cócteles, en donde está comenzando a ser juzgada Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular. Y el otro dato es ¿no? Me parece que quieren de alguna manera manipular una realidad a partir de un discurso estrictamente político en el que se están levantando argumentos que solamente había escuchado a Evo Morales, ¿no? Cuando Evo Morales decía que tiene el derecho humano a ser reelegido las veces que quiera. Ya, ese es un disparate, ¿no? Legalmente, constitucionalmente, resulta ser un argumento insostenible, y eso es la razón por la cual escuchaba que tú mencionabas el apellido de Blume. Claro, Blume, siendo una de las personas que ha generado el tema del indulto, ¿no?, supuestamente humanitario, lo escuchaba el día de ayer diciendo que Fujimori no puede postular. Bueno, que creo que ahí se abre una línea de necesidad de que aquellos jueces o exjueces del Tribunal Constitucional que han liberado al señor Fujimori, bueno, tienen que rendir cuentas ante el país, porque creo que han sido parte de una suerte de estafa a la ciudadanía, a la opinión pública, al propio sistema interamericano, porque recordemos que decían que Fujimori está a punto de morirse y por lo tanto le correspondía el otorgamiento de un indulto humanitario. Bueno, eso era falso, ¿no? Claro, queda claro entonces que eso solamente era un ardid, que era una farsa para sacar al señor Fujimori de la prisión, pero que no justamente cumplía con los requisitos que se solicitaba. Exactamente. Me parece que los que decíamos de que lo que se estaba postulando desde el Tribunal Constitucional el año 18, luego el año 22 y el año pasado, en realidad simplemente estábamos dando cuenta o haciendo un llamado de atención sobre la realidad. Fujimori no era un enfermo terminal, ¿no es cierto? Creo que nadie puede tener esa condición durante una década, pero el Tribunal Constitucional, el que presidía Blume primero y luego el que preside el señor Pedro Morales, decidieron creerle y elaborar una argumentación supuestamente jurídica, ciertamente fuera del derecho constitucional, fuera del derecho internacional, para permitir la libertad de Fujimori, bajo el argumento de que tenía que salir a atenderse de la gravísima enfermedad terminal que tenía. Bueno, eso es una mentira, ¿no? Ahora, Keiko ha dicho que está fuerte como un roble. Bueno, que mira, personalmente me alegra, ¿no es cierto?, dar cuenta de que esa es su situación, más allá de los problemas de salud que una persona de 85 años suele tener, ¿no es cierto? Pero el dato concreto es que acá ha habido una suerte de fraude a la justicia nacional y a la justicia internacional y a las víctimas también, y ahora tenemos una circunstancia en la que me parece que todos los que hemos estado opinando en el sentido que lo estoy haciendo, nos hemos sentido de alguna manera burlados, ¿no es cierto? De nuevo el fujimorismo pretende jugar con la ley y hacer una serie de tropelías con mandatos expresos de la norma constitucional y para imponer intereses políticos fundamentalmente o esencialmente, ¿no? Si la Constitución dice algo, digamos, me parece que hasta los Fujimori tendrían que respetar la norma, ¿no? Pero acá me parece que caminamos en un sentido en el cual, de hecho, ya las iniciativas que se tuvieron hace unas semanas atrás, en la legislatura que terminó el mes pasado, dan cuenta de un interés denodado de manipular la legalidad para permitir la postulación de Alberto Fujimori. O generar esta corriente o esta narrativa, doctor, de que cuando justamente el señor Fujimori realice su postulación o su inscripción y el jurado observe esta inscripción, nuevamente
se denuncie de que están manipulados los entes electorales, que no le permiten postular a Alberto Fujimori y victimizarlo. Sí. Y mira, yo creo que esa suerte de discurso político que hemos venido escuchando desde la existencia de un fraude que nunca existió, bueno, ahora de alguna manera creo que va a tener un segundo elemento político, y es el hecho de que lo que el Congreso, encabezado por el Fujimorismo, ha pretendido hacer es liquidar la independencia de los órganos electorales. Y por eso es el Congreso que quiere designar al presidente del jurado, ¿no? Porque me parece que en el camino está una suerte de operación política o maniobra política en la cual van a dar cuenta de el cambio de correlaciones legales al interior del jurado de elecciones, o una recomposición para tener un jurado que pueda admitir a discusión o a debate algo que desde mi punto de vista ni siquiera es opinable, digamos. Pero me parece que esa es la ruta de este asunto político que estamos comentando en este momento. O sea, hay un interés entonces de parte de, lamentable, ¿no? De parte de la señora Keiko Fujimori. Las urnas le han dicho ya en más de una oportunidad que no la favorecen, que no la respaldan. Y lo que se critica también y es cuestionable es la utilización de una persona que supuestamente está muy mal de salud, que aparentemente, según ella dice que no, que está como un roble, pero acaba de ser operado en la cadera. Acaba de ser una operación que es muy delicada, que requiere bastante reposo, y que las imágenes que vemos de Alberto Fujimori, inclusive firmando su adherencia a Fuerza Popular, no se le ve una persona que esté realmente pues ya lista para participar de una desgastante campaña política. Mira, ese es el otro elemento, ¿no? De permitirse una candidatura como la de Fujimori, la de Alberto. Me parece que sería simplemente, estaríamos asistiendo a una suerte de teatro, ¿no? En el cual tienes a un anciano de avanzadísima edad, ¿no es cierto?, con problemas de salud, y que simplemente va a ser presentado para las tribunas, para los aplausos, pero no tengo duda de que los que van a hacer la verdadera campaña, los que van a tomar las decisiones, van a ser seguramente Keiko y el grupo más cercano a ella. Me parece que eso es lo que va a ocurrir. De eso no tengo ninguna duda, pero digamos, eso de nuevo es una suerte de engaño, de fraude en la opinión pública, cosa que lamentablemente el fujimorismo ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Claro, eso queda clarísimo, ¿no? De alguna manera se reivindica también la posición de quienes, entre ellos usted, por muchísimos años estuvieron argumentando de que el señor no cumplía los requisitos para recibir ese indulto presidencial, y ahora lo estamos viendo. Sí. El señor, supuestamente de boca de su propia hija, está muy bien de salud. Sí, efectivamente. Ahí esperamos de que las decisiones que tome la Corte Interamericana en la siguiente semana sean sobre la base de este nuevo elemento, que creo que es un elemento desde mi punto de vista categórico, porque si hasta la semana pasada alguien pudiera haber tenido alguna duda de que ese indulto era un indulto irregularmente concedido, bueno, creo que lo de ahora, esta suerte de lanzamiento a la candidatura presidencial Alberto Fujimori, es un hecho categórico para que la Corte Interamericana tenga la certeza del fraude que significó el otorgamiento de indulto. ¿Corre riesgo su indulto? ¿Perdón? ¿Corre riesgo el indulto de Alberto Fujimori ahora que el señor está ya participando, está en la campaña o ya se ha anunciado su candidatura y supuestamente una persona que ha recibido un indulto, que estaba a punto de morir, que es lo que se dijo para que recibiera esta gracia presidencial, corre en riesgo el indulto del señor Fujimori? ¿Es un caso que está finiquitado en la Corte? No. Yo creo que pueden ocurrir dos cosas. Uno, que es lo que me parece va a ocurrir de todas maneras, es que la Corte Interamericana llame a una audiencia de supervisión, ¿no es cierto? Porque la tesis de la defensa del Estado es de que supuestamente el indulto estaba bien otorgado porque el señor Fujimori es un enfermo terminal. Bueno, esa tesis yo creo que ha sido completamente enterrada y diluida por los hechos políticos que el propio Fujimori y el fujimorismo ha perpetrado. Eso último me parece que es categórico para acreditar ante la Corte y decir, oye, no es cierto que ese señor es un enfermo terminal, lo están lanzando a la presidencia de la República, ¿no? Y eso lo veremos en las siguientes semanas. Y la otra posibilidad
es que la presidenta de la República anule el indulto, ¿no es cierto? Casi que es imposible, ¿no? Eso ya es es un sueño platónico, ¿no? Legal. Sé que Boluarte no lo va a hacer, porque claro, me parece que Boluarte, como ha dicho el periodista Hildebrand, es un rehén del fujimorismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, descarto los hechos materiales, pero sí digo que es una posibilidad que legalmente, constitucionalmente existe, ¿no? De que se anule el indulto, porque es evidente que todos hemos sido burlados en este fraude organizado políticamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que la Corte finalmente solicita que se revoque este indulto? Tenemos al Estado peruano reticente en varios casos, también el Congreso, que la Corte la ningunea, la minimizan y dicen no vamos a hacer respetar nuestros fueros y se quieren salir de la Corte. ¿Qué pasaría en ese sentido, doctor? O sea, porque aquí lo que se escuchan, las voces que se escuchan tanto del Ejecutivo como del Legislativo, es que lo que diga la Corte es como que solamente letra muerta. Eso está pasando aquí también en el Congreso. Sí. Hemos entrado lamentablemente a esto que la Corte definió como un desacato internacional, ¿no? Lo cual es una situación de verdad gravísima. O sea, no es el hecho de, sí, le ganamos a los caviares. En realidad es un dato de verdad muy negativo, que lamentablemente creo que no estamos sopesando en su real dimensión. El hecho de que un tribunal internacional, del que somos parte, ¿no es cierto?, haya emitido una resolución como la que la Corte emitió en diciembre del año pasado, que dice el Estado peruano está en una posición de desacato, es una circunstancia gravísima en el derecho internacional, ¿no es cierto?, gravísima. Acá dicen que no va a tener consecuencias, pero ese tipo de resoluciones van a tener consecuencias, probablemente no al día siguiente, pero van a tener consecuencias tanto políticas, económicas, de carácter contractual en las relaciones internacionales, porque, digamos, vivimos un mundo en el cual el tema de la vigencia, la protección y el respeto a los derechos humanos es cada vez más importante, ¿no es cierto? Solamente los políticos peruanos que controlan el Congreso creen que ese es un tema deleznable y del cual se puede prescindir, pero en realidad es un tema fundamental. Y tarde o temprano, esa decisión le va a jugar en contra al Estado peruano. Ya sabemos quién va a y también el propio Fujimori, ¿no? Porque el escenario que se viene adelante o el que se puede visualizar, digamos que no es del todo alentador para ellos, ¿no? Si que se revoca este indulto porque el señor supuestamente está como un roble, está más fuerte que nunca y quiere participar en política, y es su deseo, y así lo ha dicho también Keiko Fujimori, y no está muriéndose como se nos había dicho hace muchísimos años, que el señor tiene un cáncer terminal, que no sabemos en qué momento se va. Puede también jugarle su contra, y también cómo se puede colocar una persona que supuestamente está inhabilitada o está incapacitada de postular a la presidencia cuando corre el riesgo también de que pierda la inscripción el Partido de Fuerza Popular. Mira, esas son las circunstancias que a mí me convencen que esto es parte simplemente de una maniobra política, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que no pueden. En el contexto actual y bajo el marco constitucional y normativo no se puede. Hay una prohibición. Nos están metiendo el discurso de que él tiene derecho y por lo tanto aquí se deben respetar los derechos al mismo estilo de Evo Morales, ¿no es cierto? Y ayer escuchaba a otro dirigente de Fuerza Popular. Sí, Acuña, el señor Acuña también ha dado la bienvenida, ha dicho bienvenido, no, tiene derecho, dice. Sí. Están levantando el argumento de que no es posible que se aplique la ley de elecciones porque dice que esta es una norma retroactiva. Mira, este es un verdadero disparate. Creo que están, por lo tanto, inventando lo que técnicamente se puede calificar como leguleyada para alentar un debate, ¿no es cierto?, y propiciar una opinión pública favorable a la elección de Fujimori como candidato en Fuerza Popular. Pero mientras exista algún tipo de reducto de legalidad o de respeto a la ley en el jurado de elecciones o en las instancias del sistema electoral, obviamente esa candidatura es simplemente improcedente. Y creo que eso es lo que va a finalmente ocurrir. Lo que hemos escuchado, doctor, en los últimos días también, tanto de representantes de Fuerza Popular y llegados históricos del fujimorismo, y también al propio abogado, el doctor Riera, es que
El señor Alberto Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad ni con delitos que van contra los derechos humanos. Hasta se olvidan de los delitos de corrupción a los cuales él se allanó. Así que le pediría, doctor, aprovechando su participación, que nos haga recordar exactamente qué se basó la sentencia en contra de Alberto Fujimori. Mira, como lo he dicho muchas veces públicamente, Fujimori fue condenado por los delitos de asesinato y lesiones graves en los casos de Barros Altos y La Cantuta, crímenes que fueron calificados complementariamente como crímenes de lesa humanidad. Y el tribunal, presidido por César San Martín, fundamentó de la manera más adecuada por qué razón esos delitos de asesinato y lesiones graves constituían crímenes de derecho internacional, específicamente crímenes de lesa humanidad. Y esa sentencia fue confirmada el mismo año 2009 por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, hay un mandato de carácter imperativo de la justicia peruana que estableció de una manera completamente motivada y fundamentada que Fujimori había cometido crímenes que desde el derecho internacional son repudiados y que sobre los cuales se han establecido obligaciones del Estado para perseguirlos y para sancionarlos. Y adicionalmente, Alberto Fujimori también antes del año 2009 ha sido condenado por delitos contra la administración pública, ha sido condenado por delitos de corrupción de funcionarios. Y eso es lo que ahora tiene como consecuencia que las prohibiciones que legalmente se han establecido en la Constitución y en la Ley de Elecciones establezcan una prohibición absoluta, ¿no es cierto? Subrayo eso, una prohibición absoluta para que él en estas condiciones, más allá de que haya sido indultado, pueda postular a un cargo público. El indulto es formalmente, reconociendo que el indulto es un indulto abiertamente irregular y cuestionado en una instancia internacional, el indulto perdona la pena, ¿no es cierto? Es el perdón de la pena, no es la eliminación del delito y menos la anulación de la sentencia condenatoria. Ese me parece que es un dato que se pretende olvidar, porque también he escuchado argumentos decir, no, pero postula porque ya fue indultado. El indulto tiene esa característica, solamente genera un impacto y una consecuencia respecto de la pena, no sobre el delito, menos sobre la anulación de la sentencia condenatoria. Es que en medio de esta circunstancia, doctor, escuchamos tantos argumentos de parte de la defensa del expresidente Alberto Fujimori, que el mensaje que se quiere dar a la ciudadanía es: no lo dejan postular, él ya fue indultado, él está expedito para poder participar, lo cual muchos entendidos también en el tema legal, al igual que usted, coinciden en que evidentemente eso no es posible, ¿no? Exactamente. Bien, doctor. Exactamente, ese es un dato ahora muy concreto, ¿no? Ya para terminar, doctor, si me permite, nuevamente, este debate entre lo ocurrido en el caso de la señora Keiko Fujimori y su juicio, el cual estamos viendo audiencia tras audiencia, y lo que se viene en adelante probablemente sea un poco más complicado para ella, porque se va a escuchar la sustentación del fiscal Domingo Pérez exactamente cómo es que se produjo presunto lavado de activos. Este debate legal, ¿es permitido o no es permitido? Constituye lavado de dinero, perdón, si es que recibe estos aportes de manera ilícita a favor de la campaña, tal como se dio cuando la señora Keiko Fujimori postulaba a la presidencia. Mira, me queda medianamente claro en el caso que ha presentado la Fiscalía que esos reconocidos como presuntos aportes de la compañía Odebrecht, provenientes de actividades ilícitas en el Perú y en otros países, para mí son claramente constitutivos del delito de lavado de activos, ¿no? Y por lo tanto, la proyección que yo podría tener o perfilar en el caso es que debería, luego de lo que entiendo, un largo juicio, Keiko Fujimori ser condenada. Tengo la impresión que llegar a esa circunstancia va a ser sumamente complejo. Me da esa impresión, por lo visto, por lo leído de estas primeras 4 o 5 sesiones que ha tenido este juicio, me parece que esa posibilidad va a ser una posibilidad sumamente compleja de conseguir, ¿no? Ahora, la defensa de Keiko Fujimori sostiene de que en el momento en que ella recibe, o su partido recibe estas aportaciones, no está prohibido, no era una ilegalidad.
Por lo tanto, no tendría por qué ser considerado lavado de activos. Mira, no, eso no es cierto. Sí existía el tipo penal, ¿no? Pero si, como siempre se hace la pregunta, si todo era legal, ¿cuál era la necesidad de hacer esa suerte de fraccionamiento, de aportes? El pitufeo, ¿no? El pitufeo, ¿no es cierto? No hay una explicación muy coherente, menos sensata, de por qué razón, si todo era perfectamente legal y todo era perfectamente correcto y regular, ¿por qué hacer un procedimiento tan extraño y por lo menos sospechoso para hacer ingresar ese dinero a las arcas de Fuerza Popular? Digamos, no, esa parte en realidad no me termina de cuadrar, como se suele decir, ¿no? No hay una forma, no hay una explicación no solamente correcta y coherente, sino legal. Y creo que eso es lo que, desde la perspectiva de la Fiscalía, en lo que corresponde a los dineros de Odebrecht, justamente acredita la comisión del delito de lavado, como consecuencia de estar acreditada que esos recursos, ese dinero, tenía un origen estrictamente ilícito, ¿no? Ahora, todo ese anuncio de la supuesta postulación de Alberto Fujimori podría también usarse como cortina de humo para que le reste importancia a lo que estamos viendo en las audiencias en contra de Keiko Fujimori. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que una de las razones que yo analizaría más en términos políticos, ¿no?, de por qué se hace un lanzamiento de un candidato presidencial 2 años antes de las elecciones. Mira, la única razón que yo podría observar es que obviamente a Keiko le interesa de que la política gire no en torno al juicio de los cócteles, sino a Alberto Fujimori. Y de alguna manera lo ha logrado porque se ha armado todo un debate político, constitucional, legal, en el que estamos discutiendo si Fujimori puede o no ser candidato. Pero claro, estamos en julio del año 2024 y las elecciones van a ser seguramente en abril del año 2026. Creo que la justificación de eso es de que efectivamente hay una suerte ahí de maniobra para hacernos mirar en otra dirección y no en la del juicio del caso de los cócteles. Bueno, en eso los Fujimori tienen experiencia, ¿no? Los psicosociales. No, son unos maestros. Son unos másters. Y cuando hablan de fraude también, ¿no? Recordemos nada más en el 2000, ¿no? Quienes mejor saben del tema de fraude, evidentemente, son los Fujimori, no podemos restarle mérito, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Muchísimas gracias. Okay, un gusto, sinceramente. Hasta luego. Gracias. Conversamos con el doctor Carlos Rivera, del IDL, sobre esta postulación que creo que queda claro, ¿no? Que resiste mayor análisis en lo que se está haciendo de parte de Keiko Fujimori. De verdad, sinceramente, a mí me parece algo miserable utilizar la figura, la imagen de una persona que a todas luces se le ve mal. No sabemos si está tan mal como se nos dijo siempre, que estaba a punto de morir, pero acaba de ser operado, acaba de ser sometido a una operación que es bastante delicada, una operación a la cadera que requiere también bastante reposo, ¿no? Y bastantes terapias también. Utilizar la figura del padre, que tiene más llegada a la gente, hay que decirlo, y no ella, que sabemos que es una perdedora por naturaleza. Es la candidata que siempre pierde. Entonces, esto de verdad se está utilizando de una forma pues miserable, ¿no? Si ustedes revisan las fechas, empieza el juicio de caso Cócteles en contra de Keiko Fujimori, lanza la postulación de su padre, quien estaba muriéndose hace como 15 años, que no queremos que se muera. Lo que queremos es que cumpla su pena, no hay que pague la reparación civil. No hay una especie de animadversión ni ojeriza en contra de Alberto Fujimori. Pero lo que siempre se ha dicho es que se utilizó la salud de Alberto Fujimori de manera conveniente, de manera oportuna, para favorecer políticamente los intereses de su hija. Y creo que eso queda claro. Eso de anunciar a través de su cuenta de ex Twitter, decir, mi papá y yo lo hemos decidido, o sea, se pasan por alto el partido. Toda una dinastía los Fujimori. O sea, las bases que deben cumplir el partido, no consultar a la militancia, someterlo a consideración, no, nada. Mi papá y yo lo hemos decidido, que quiere trabajar por el país. El señor supuestamente estaba muy mal de salud. La señora Keiko Fujimori dice, él está con la salud como un roble. Y esto de verdad, yo no sé si Keiko odia a su padre o si lo quiere ver preso de nuevo. Pareciera que Keiko de verdad, sinceramente, lo que quiere es que sus padres los regresen a la cárcel, porque ese tema todavía no está finiquitado. Y recientemente el Estado peruano
ha respondido a este llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que justamente dé cuenta de que por qué se le da el indulto humanitario a Alberto Fujimori cuando ese indulto era un indulto irregular. Tiene a su hijo sentenciado, de suerte no ha ido a una cárcel, con sentencia firme, por haber orquestado este indulto. El propio PPK también ha reconocido que no era la forma que debió recibir Alberto Fujimori el indulto. Y si esto todavía que no está finiquitado en la Corte, que va a tener que justamente revisar lo que está pasando aquí en el Perú, porque va a tener que ver que Alberto Fujimori, a quien ha recibido un indulto humanitario por estar supuestamente grave, muy grave de salud, a punto de morirse y en los últimos días, lo van a ver en una campaña política, una campaña que es desgastante. Sabemos que no va a llegar ese momento, no porque el señor vaya a fallecer, sabemos que el fujimorismo va a utilizar esta circunstancia para decir que los entes electorales están politizados, que los entes electorales no dejan, el jurado, la OMPE no dejan que Alberto Fujimori pueda postular a la presidencia y nuevamente generar esta corriente, esta narrativa de que todo es un fraude, que a ella le robaron los votos en la mesa, ¿no? Insisto, quienes conocen de fraude muy bien a la perfección precisamente son los Fujimori, ¿no? Y creo que hablan por conocimiento de causa. Y lo que se viene, simplemente lo que vamos a asistir en los próximos días, es una campaña bastante organizada, bastante orquestada, un psicosocial que lo que hace, como dice el doctor Carlos Rivera, es que la atención justamente se desvíe hacia la postulación debida o indebida del señor Alberto Fujimori y no en el caso Cócteles, que donde vamos a ver cómo es que se pitufió el dinero, cómo es que empresas muy reconocidas aquí en el Perú, empresas también como Odebrecht, solventaron esta campaña millonaria a favor de la señora Keiko Fujimori. Vamos a unos mensajitos antes de irnos al corte, ya para cerrar el caso Fujimori. Dice, por la edad lo único que puede postular, dice, bueno, ¿no? Bastante cruel, ¿no? Dice, esa es la presidencia de un asilo. A ver, Carlos Torres nos dice, interesante información, gracias Carlitos. A ver, Patricio dice, nada de insultos, no podemos leer esas cosas. A ver, Eulogio Serna dice, cortina de humo, dice, por su hija. No dice Keiko, dice otra cosa. Ya entren ustedes al fanpage de Nacional, ahí nos encuentran por favor, y ahí van a ver lo que dicen completamente los comentarios nuestros seguidores. Dice, por la demanda que enfrenta este señor, nunca será presidente, dice. Fuertes los comentarios, comentarios realmente fuertes, que creo que todos coinciden en que Alberto Fujimori no debería postular. Ayer un medio muy conocido, RPP, abrió sus líneas para preguntar si están de acuerdo o no con la postulación. De criminal, asesino, ladrón, sinvergüenza y corrupto no bajaba. Piénselo bien, señor el Fujimorismo. No les hace muy bien utilizar la imagen de un anciano que está a todas luces, ¿no?, con problemas de salud, para favorecer justamente a alguien que el pueblo le ha dicho una y otra vez que no la quiere. ¿Es una campaña política? Sí. ¿Es un psicosocial? Sí. ¿Hay un interés, hay un trasfondo en todo esto? Claro. Que no precisamente sea que el señor Fujimori vaya a la presidencia, ¿no? Porque sabemos que no va a llegar a eso. Pues vamos al corte, pero nos vamos a ver con qué nos tiene producción. El baile del chino. A ver, al final vamos a cerrar con eso. Tienes lo de Keiko Fujimori anunciando que Alberto Fujimori es así. Vamos a escuchar cómo Keiko Fujimori arma videíto para anunciar que Alberto Fujimori ha decidido junto con ella lanzarse a la presidencia para salvar al país. Otro Mesías. Veamos.